Buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga. Le damos gracias a Dios en este tiempo bueno y maravilloso, ¿verdad? Un tiempo de refrigerio, tiempos de estar en la palabra de Dios y escudriñar la palabra de Dios los días miércoles, ¿verdad? Es un agrado poder estar compartiendo con ustedes en la intimidad de su hogar, de su familia, de su casa y poder compartir juntos en armonía y estudiar la palabra de Dios, siendo edificados, siendo transformados, siendo enseñados por la escritura, ¿verdad? Le damos gracias a Dios. Recuerda, todos los días miércoles nuestro punto de reunión es la escuela bíblica ministerial, siendo edificados por la palabra de Dios, siendo transformados por la palabra de Dios. Eso es lo que hacemos todos los días miércoles. Los días lunes tenemos nuestro altar de adoración e intercesión. Los días miércoles nuestra escuela bíblica. Los días viernes nuestro altar familiar. Usted se reúne en familia, se reúne con sus hijos, se reúne con su cónyuge para poder compartir de la palabra de Dios como familia. Los días domingo nuestro culto general a las 10 de la mañana, ¿verdad? Lunes, miércoles y viernes es a las 7 de la noche y los domingos a las 10 de la mañana. Hoy vamos a seguir estudiando la palabra de Dios con el tema de los métodos de estudio bíblico, la forma de estudio bíblico. En esta clase, ¿verdad?, que se ha denominado tipos de estudio bíblico. Dentro de los tipos de estudio bíblico, solo voy a resumir la clase del miércoles pasado. Dentro de los tipos de estudio bíblico vimos estudio por capítulo, el estudio por palabra y el estudio por versículo. Personalmente, ¿verdad? Hay personas que le gustan otros métodos. Personalmente me gusta el estudio por palabra, porque uno conoce e indaga el origen de la palabra, etimológicamente. Yo les explicaba que la Biblia fue escrita en hebreo, griego y arameo. Ese es el lenguaje original de la Biblia. A raíz de la historia se ha ido traduciendo a más de 2500 idiomas. Recordemos que la Biblia es el libro más vendido sobre la faz de la tierra. Es el libro más vendido. Fue el primer libro impreso cuando Gutenberg en Alemania inventa la imprenta. Entonces fue el primer libro que se imprimió, la Biblia. Es el libro más vendido, escrito en más de 2500 idiomas, 2500 traducciones. Entonces podemos ver cómo a raíz de la historia también el significado de algunas palabras, yo les explicaba, la Biblia, el hebreo, puede llegar a significar 600 palabras en el español, considerando también el inglés. Entonces, tan rico el hebreo que es importante estudiarlo en su lenguaje original. Estudiar la Biblia en el griego, el hebreo y el arameo. Vamos a orar antes de iniciar con nuestra clase de la escuela bíblica de este miércoles. Vamos a orar y vamos a orar por los hermanos, ¿verdad?, que han pedido oración en estas semanas, creyendo que Dios hará el milagro. Dios tendrá misericordia, hará milagros y Dios moverá su mano poderosa, ¿verdad?, a favor de su pueblo. El profeta Isaías describe el brazo de Jehová no se ha cortado, no se ha limitado, sino que se mantiene extendido para sanar a su pueblo, para liberar, para restaurar y para hacer maravillas. Vamos a orar antes de iniciar con nuestra clase de la escuela bíblica. Recuerde usted todos los días miércoles, lo que usted necesita es su Biblia, que lo principal es nuestra fuente de estudio, nuestra herramienta de estudio, la Biblia, un cuaderno y un lápiz. El cuaderno para anotarlo todo y el lápiz para poder anotar, ¿verdad?, todo lo que estamos aprendiendo los días miércoles. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta noche porque tú has sido bueno, tú has sido maravilloso. Creemos que esta noche será de mucha bendición. Tú hablarás a nuestras vidas, edificarás nuestras vidas, edificarás nuestros corazones y seremos transformados, redarguidos y corregidos por el poder de la palabra. Gracias, Dios, te venimos pidiendo, venimos orando por aquellas personas que están enfermas,
por aquellas personas que están, Señor Jesús, en una cama, que están en un hospital público o privado, que están en sus casas, Señor, recuperándose de cualquier enfermedad, sea un COVID, sea un cáncer, sea un SIDA, Señor Jesús, sea, Padre bendito, un dolor estomacal, un dolor de cabeza, un dolor, Señor Jesús, en los hombros, sea tendonitis, sea faringitis, Señor Jesús, cualquier sea la enfermedad. Declaramos en el nombre de Jesús que tú lo sanas. Declaramos que toda dolencia, Dios, que todo dolor de cabeza, Padre, que toda presión alta o baja, Padre, todo hipertenso en el nombre de Jesús es sano por la sangre de Cristo. Toda persona que le ha dado un diagnóstico negativo de diabetes, declaramos que el diagnóstico que tú diste en la cruz hace más de 2000 años fue de sanidad y sanidad total, y creemos que su sangre es limpia, su sangre es transformada por el poder de Jesucristo. Creemos, Dios, la sanidad, aquella persona que está con gripe, que está con tos, que está con dolor de huesos, que está, Señor, con un problema en sus pulmones, neumonía, Dios. Cualquier sea la situación, declaramos que eres sano en el nombre de Jesús. Declaramos sanidad en tu vida, declaramos sanidad en tu casa, en el nombre poderoso de Cristo. Padre, decretamos, y ahí donde tú estás, ponte en la mano donde tienes ese dolor, si es en tu cuerpo, en tu cabeza, en tus pulmones, en tu corazón, en tu estómago, donde sea el dolor, ponte la mano y proféticamente declararemos que la mano de Cristo toca tu cuerpo y eres sano en el nombre de Jesús. Eres sano por cuanto has creído, eres sana por cuanto has creído. Jesús decía, tu fe te ha sanado, tu fe te ha salvado. Padre, en el nombre de Jesús, creemos que proféticamente esa mano, Dios, donde toque la parte del cuerpo de nuestros hermanos, es sano en el nombre de Jesús. Y que tú, Señor, declaramos la palabra y soltamos la palabra, que tú haces un milagro, Dios. Para ti no hay fronteras, para ti no hay tiempo. Tú habitas en la eternidad de tu pueblo. Tú habitas, Señor, y tú eres Jehová, Señor Todopoderoso. Tú eres Elohim, Padre. Decretamos que tú mandas y tú haces una sanidad. No importa dónde estés, no importa en el lugar donde estés, la presencia de Dios llega a ese lugar y una sanidad total recibes en tu cuerpo. Padre, en el nombre de Jesús lo declaramos y creemos que seremos testigos de tus milagros. Creemos que seremos testigos de tu maravilla y daremos testimonio, Dios. Escribiremos y mandaremos el testimonio de lo que tú has hecho en nuestras vidas y en nuestro ser. Padre, en el nombre de Jesús, todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús, Dios. Amén y amén. Amén. Le damos gracias a Dios por este tiempo, ¿verdad? Recuerda, Dios tiene el poder para sanar, Dios tiene el poder para quitar cualquier enfermedad. El diagnóstico del médico fue X o Y, pero nosotros esperamos el diagnóstico de Cristo. Y el diagnóstico de Cristo fue que a través de su sangre, en la cruz del Calvario, hace más de 2000 años, nosotros somos sanos. Por la sangre de Jesucristo que fue derramada en el madero, es que Él nos dio vida y nos dio sanidad juntamente con Cristo. Y creemos en esa palabra. Creemos, ¿verdad?, en su palabra, que es fiel y es verdadera. Y es verdadera. Vamos a entrar ya de lleno a esta segunda parte del estudio, tipos de estudio bíblico. Recuerda, hermanos, que es muy importante que como cristianos estudiemos la palabra de Dios. Es muy, muy importante ser conocedores de la palabra de Dios. Hace unos días me invitaron a un foro con varios jóvenes, pastores y amigos, a hablar de las profecías del final de los tiempos. Y yo les decía, uno de los acontecimientos que ha pasado en el mundo, no menos de 5 días, no 7 días o 5 días, no recuerdo muy bien, pero en esta semana, en donde Israel firmó un tratado de paz con Arabia Saudita. Recordemos que en el libro de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 4, Dios nos dice que va a haber paz. Cuando escuche paz y seguridad, entonces vendrá la destrucción. Recordando que ese acontecimiento profético se va a dar en la gran tribulación.
y la iglesia no va a entrar a la gran tribulación. Significa que, imagínense, estamos tan cerca y que se dé ese tratado de paz global por el anticristo. Estamos a tan cerca, te imaginas a cuánto estamos para el levantamiento de la iglesia, el cual nadie sabe. Porque Dios va a venir, dice, como ladrón en la noche, como el relámpago que se muestra en el oriente y se pone en el occidente. Así será la venida del Hijo del Hombre. El 8 de agosto aproximadamente, Arabia Saudita e Israel hicieron un tratado de paz en el Medio Oriente. En el año 1979 Israel firmó un tratado de paz con Egipto. Pero usted me pregunta, pero pastor, yo no entiendo qué significa eso. Hermano, desde que Israel sale de Egipto, aproximadamente en el 2800 antes de Cristo, hasta la fecha, Israel pasa en guerra. Desde la fecha que salió de Egipto hasta la actualidad, Israel no ha tenido paz. El que va a hacer la paz mundial entre Israel y todos sus enemigos es el anticristo. Entonces, en el año 1979 se firmó el primer tratado de paz entre Egipto, una nación árabe musulmana que adora a otros dioses, que es enemigo de Israel, firmó un tratado de paz. En el año 1994 se firmó otro tratado de paz entre Israel y Jordania. Y en el año 2020, hace unos días, firmó el tratado de paz Arabia Saudita e Israel. Significa que en la zona del Medio Oriente, donde todos los países son árabes, su Dios es Alá y su profeta es Mahoma, y tienen como enemigo a Israel, ya hay 3 países que tienen un tratado de paz con Israel. Esto significa que proféticamente nos estamos acercando al tratado de paz global que hará el anticristo. Donald Trump dijo que el año 2021, si él era reelecto, iba a ser el tratado de paz entre Israel e Irán. Entonces estamos viendo cómo las profecías se están cumpliendo y cómo el escenario profético se está cumpliendo. ¿Por qué te digo esto? Porque el tema de hoy se llama cómo estudiar la Biblia o tipo de estudio bíblico. Pero ¿cómo me voy a dar cuenta yo de todo esto si no estudio la Biblia? El profeta Oseas dijo, mi pueblo perece porque le faltó el conocimiento. Cuando la gente salga, la iglesia salga de esta tierra, ¿qué va a decir el mundo? Vinieron ovnis y se los llevaron. Y entonces el cristiano que no conozca la palabra de Dios, que no conoce la palabra de Dios, va a decir, vinieron ovnis y se lo llevaron. Donde la Biblia nos dice que fue el arpazo, el levantamiento de la iglesia. Entonces es necesario que como cristianos estudiemos la palabra. Jesús dijo, guardad las escrituras, atesorarla en el corazón, dice, y sé que serán o que son mis discípulos. Igual él mencionó, escudriñar las escrituras porque ellas hablan de mí. El manual, la constitución que el cristiano debe de seguir es la Biblia. Eso es lo que tenemos que leer día y noche. Eso es lo que le dijo Dios a Josué en Josué 1:9. Medita en la palabra día y noche, y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Es necesario estudiar la palabra de Dios, hermanos. Las profecías se están cumpliendo y las estamos viviendo, hermanos. Son tangibles, son videntes en el mundo y en el acontecimiento profético. Recuerda que después del tema de esta enseñanza, tú puedes poner las consultas que tengas, ya sea del tema o de otros temas que tenga de la Biblia, para poder abordarla, pedir a Dios sabiduría y poder abordar esas preguntas, ¿verdad? Recuerda, del tema o de otros temas que tenga, las puedes poner ahí por Facebook o las puedes mandar por WhatsApp, que vamos a estar respondiendo esas preguntas después del tema. Arrancamos. Tipos de estudio bíblico, segunda parte. Recuerda que la primera parte que vimos fue estudiar la Biblia por capítulo. Capítulos, ¿cuáles son los capítulos, pastor? Son los números grandes que aparecen en cada libro de la Biblia. Los libros de la Biblia son los nombres que tienen ahí: Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, Primera Reyes, Segunda Reyes, Esdras, Nehemías, Josué. Entonces, todos esos son los nombres de los libros de la Biblia. Y dentro de ellos hay capítulos y versículos. Los capítulos son los números grandes, entonces podemos estudiar la Biblia leyendo todo el capítulo. Y otro tipo de estudio bíblico es leer la Biblia, estudiar la Biblia por versículos. O sea, yo solo leo el número chiquito, ese versículo. Y de ahí
yo me hago varias preguntas. ¿Cuál es el mensaje principal? ¿A quién se está dirigiendo? ¿Cuál es la doctrina que Dios nos está enseñando? Etcétera. El tercer tipo de estudio bíblico que vimos es el estudio por palabra. Es uno de los estudios más ricos para poder conocer la palabra de Dios. ¿Por qué indagamos la palabra etimológicamente o el origen de la palabra? La Biblia fue escrita en griego, hebreo y arameo. El único libro que fue escrito en arameo es el libro de Daniel, por la antigüedad. El arameo es el lenguaje antiguo del griego, del hebreo. Entonces, todo el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y todo el Nuevo en griego. Cuando yo estudio la Biblia por palabra, yo estudio el significado de la palabra en el original. Y pudimos ver la palabra simiente cuando Dios le habló a la mujer y a Satanás en Génesis capítulo 3, que la palabra simiente en el hebreo es Zera, Z-E-R-A, esperma, semen, descendencia, prole, eh, descendencia. Entonces podemos ver que la palabra descendencia se hacía referencia a una simiente, o semilla o semen. Y explicábamos por qué Jesús no fue incubado o fue desarrollado entre María y José. Porque el que porta el pecado lo porta el hombre en el semen, en la semilla. Y lo deposita en el óvulo de la mujer y la mujer lo concibe. Así es como el hombre es formado en pecado. David decía, en pecado me formó mi madre, porque hay una naturaleza pecadora en nosotros. Jesús no nació de pecado, porque el que depositó la semilla fue el Espíritu Santo y María la concibe, ¿verdad? De ahí viene la palabra que dice la Biblia en Lucas, dice, y el Espíritu Santo cubrió a María. La palabra cubrir es que la envolvió y depositó sobre la materia. Recordemos que el Espíritu Santo trabaja sobre la materia y lo ha venido haciendo desde el Génesis. Cuando el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, dice, y ordenó las cosas. O sea, el que trabaja la materia es el Espíritu Santo, Dios Espíritu Santo. Esas fueron las tres formas que vimos el miércoles pasado de estudiar la Biblia, por capítulo, por versículo y por palabra. Hoy vamos a culminar esta clase con la segunda sección de estudiar la Biblia por temas. Cuando nosotros estudiamos la Biblia por temas, la podemos dividir en tres grandes temas, ¿verdad? El primer tema que podemos estudiar la Biblia es el tema biográfico. El tema biográfico, solo voy a dar un resumen y luego vamos a ir agarrando un ejemplo de estos estudios bíblicos. El tema biográfico es las infinidad de personajes que tiene la Biblia y agarrar su biografía, estudiar cada uno de ellos. Un ejemplo, podemos estudiar la biografía de Jesús. ¿Qué palabras o qué cosas nos vamos a preguntar para una biografía? Su nacimiento, sus padres, su ministerio, lugar de origen, su niñez y todo. Como que está agarrando usted la biografía de una persona. Yo puedo agarrar la biografía de Mariano y puedo hablar dónde nació, quiénes son sus padres, quiénes son sus hermanos, dónde estudió, qué colegio estudió, qué universidad estudió, hablando secularmente. Qué universidad estudió, cuándo se casó, cuántos hijos tiene, su ministerio, su llamado actualmente. Ese es una biografía. Entonces, biográfico podemos agarrar un personaje de la Biblia. De los más de 40 autores diferentes y más de 100 personas que se hablan en la Biblia, podemos agarrar uno y hacernos esa pregunta: ¿dónde nació? Sus padres, su descendencia, su profecía, su genealogía, su ministerio, qué hizo, qué no hizo, qué dejó de hacer, qué no hizo. Entonces podemos agarrar y hacer todas esas preguntas respecto a una persona. Ese es un estudio biográfico. Luego tenemos el estudio histórico. El estudio histórico ya conlleva un poco más de técnica, porque nos vamos de lo general a lo específico. Miren, una de las cosas que tiene la Biblia, uno, es el libro más poderoso sobre la faz de la tierra. ¿Por qué? La palabra de Dios dada al hombre. Es Dios hablándole a los profetas que escribieron la Biblia para guiar al hombre. Lo que encontramos en la Biblia es un libro rico en todas las disciplinas académicas. Si tú le preguntas a un matemático cuál es la base de la matemática,
sumar, restar, dividir, y tú te vas al libro de los números, tú vas a encontrar la esencia de las matemáticas. Tú vas a encontrar la esencia pura de las matemáticas. Si tú le preguntas a un físico las bases de la física, espacio-tiempo, lineal, superficie, gravedad, y tú te vas al libro de Génesis capítulo 1 y te vas al libro de Colosenses capítulo 1, te vas al libro de Isaías, encuentras las bases de la física. Igual a la filosofía, el pensamiento crítico de la realidad. Entonces, cuando vas al libro de Deuteronomios, cuando vas al libro de Josué, comienzas a razonar la palabra de Dios. Igual de música, te vas a los salmos y comienzas a ver un compendio. Miren, comienzas a ver un álbum completo de música, de poesía, de literatura. Entonces, en la Biblia podemos encontrar todas las disciplinas académicas y una de ellas es la historia. La historia hoy en día, cuando tú hablas con un historiador, él te comienza a hablar de todo lo sucedido en la historia. Tienen respaldos de los códices griegos, de los escritos babilónicos, de los escritos egipcios, de los escritos de la India, del el Popol Vuh de los mayas, el libro de los egipcios, el libro de los incas. Entonces, y en la Biblia podemos encontrar el hecho o el relato de todos los hechos históricos antes de que pasaran. Antes de que surgieran los imperios mundiales, Daniel ya nos había hablado de los imperios mundiales. Y luego tú los estudias en historia. Sirios, babilónicos, medos, persas, griegos, romanos. Entonces, antes de que vinieran, ya Daniel nos había hablado. Entonces, la Biblia es rica en todas las disciplinas académicas: economía, administración, filosofía, física, termodinámica, química, mecánica cuántica. Todas las disciplinas académicas, las bases fueron extraídas de la Biblia. Si tú le preguntas a un abogado de dónde extrayeron las leyes, está en la Biblia. Tú te vas al libro de Levítico. La mayoría de las leyes que tenemos nosotros en nuestra constitución fueron extraídos de la palabra de Dios. Sorprendente, ¿verdad? Lo que encontramos en la Biblia. No nos damos cuenta porque no la estudiamos. Entonces, otro tipo de estudios históricos. Podemos agarrar la historia de diferentes hechos y poder verlos a raíz de la Biblia, y lo podemos ver a raíz de la historia. Y el tercero de los tipos de estudio por tema, tenemos el estudio profético. Este es uno de los más complicados a nivel del cristiano, porque requiere más conocimiento y requiere técnica. No quiere decir que no lo vamos a hacer, no. Y no quiere decir que no voy a indagar, claro que no. Lo que sucede es que muchas veces no entendemos el estudio por profecía o profético porque no leemos toda la Biblia. El salmista David dijo: la suma de todo es la verdad. Yo tengo que leer toda la Biblia para poder entender el mover profético o el estudio profético. La gente dice: no leas Apocalipsis, no le vas a atender. Te vas a volver loco. No, yo te quiero decir, no, léelo, el libro de Apocalipsis. Si hay cosas que no entiendes, anótala en un libro, en un cuaderno. Y Dios te las revelará por medio de otro libro de la Biblia. Pero Dios dice: Él es el que revela. El Espíritu Santo es el que enseña. El Espíritu Santo es el que muestra. El Espíritu Santo es el que te revela las cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Clama a mí y yo responderé, dijo Jesús. Dijo Dios, el Espíritu Santo a través del profeta Jeremías: clama a mí, yo responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces, si no entendemos el mover profético, Dios te lo va a revelar, Dios te lo va a enseñar, pero anótalos, y cuando tenga los tiempos de intimidad con Dios, pregúntale y Él te va a responder esas preguntas que tienes del mover profético. Los últimos 3 temas entonces que vamos a ver va a ser el estudio por biográfico, el estudio histórico y el estudio profético. Biográfico, estudio histórico y profético. Vamos a agarrar el primero. El estudio biográfico es estudiar la biografía de un personaje. Tantos personajes que tenemos en la Biblia, podemos estudiar diferentes
biografías, diferentes biografías. Entonces, ¿cómo vamos a estudiar la biografía de un personaje? Como les explicaba, hablando de mi persona, es hablar de su nacimiento, de sus padres, sus hermanos, sus estudios, su ministerio, sus hijos, su cónyuge, su desarrollo, su actualidad, sus logros. Eso es un estudio biográfico. En mi caso, voy a agarrar hoy la vida de Pablo para poder estudiar y poder tener este ejemplo de un estudio biográfico. Vamos a tener la vida de Pablo. ¿Quién era Pablo? Pablo se le conoció como Saulo de Tarso, ¿verdad? Ese era su nombre secular, Saulo de Tarso. Dios, Pablo. Vamos a ver, y se estudia prácticamente todo el libro de los Hechos. Yo voy a ir dando una serie de etapas en la vida de Pablo para poder estudiar y hacer un estudio biográfico. Tú lo puedes hacer con cualquier personaje de la Biblia. Ok, primero, la familia de Pablo. Su padre era un fariseo. Hechos capítulo 23, versículo 6. Ciudadano romano. Pablo era ciudadano romano. Ganado por nacimiento. No lo compró, ganado por nacimiento. Eso está en Hechos capítulo 22, 25 al 28. Su madre se desconoce. En la Biblia no se habla el nombre de la madre de Pablo, pero sí se habla la nacionalidad de su padre. Ahora bien, su hermana vivió en Jerusalén. Pablo tenía hermanos. Eso está en Hechos 23, 16. Su sobrino lo ayudó en su ministerio. Hechos 23, 16. Ahora, su niñez, un benjamita de la tribu de Benjamín. Pablo era de la tribu de Benjamín, nacido en Tarso, donde lo vas a leer Hechos 23. Estamos haciendo un estudio biográfico y en este caso específico, para los que se están conectando, estamos estudiando la Biblia de Pablo, la Biblia de Pablo. Luego, su educación. Miren, ya vimos su familia, vimos su niñez y ahora su educación. Pablo, su educación era hacer tiendas. Él hacía tiendas de campaña. Ese era su profesión. Hechos capítulo 18, versículo 3. Luego estudió bajo los pies de Gamaliel, hablando doctrinalmente, ¿verdad? Hablando en su doctrina como judío, como fariseo, estudió bajo la doctrina de Gamaliel, bajo los pies de Gamaliel. Se le conoce en el libro de los Hechos capítulo 22. Ahora vamos a ver su juventud. Pablo fue uno de los principales perseguidores en su juventud de la iglesia. Pablo perseguía en la iglesia antes de conocer a Cristo. Perseguía a la iglesia, encarcelaba a los cristianos y daba cartas para que los metieran presos en todas las ciudades de Jerusalén. Eso lo puede ver en Hechos 9 y Hechos capítulo 22. Cuando fue apedreado, él estaba ahí. Cuando Esteban fue apedreado, él estaba ahí. Entonces eso lo puede ver en Hechos capítulo 7. Guardaba la ley. Pablo era celoso de la ley. Pablo quería que la ley se hiciera literalmente. Era un fariseo de la tribu de Benjamín, celoso del Torá, celoso del Antiguo Testamento, que también ese celo, ¿verdad?, de un judío lo hacía y lo cegaba. Y es por eso es que perseguía a los cristianos y los metía presos y algunos los mataba. Eso está en Hechos capítulo 26. Ahora vamos a ver su conversión. ¿Cómo Pablo se convirtió? Pablo se convirtió en Damasco. Hechos capítulo 9. Luego vemos que él se convirtió mediante el aparecimiento o el encuentro con Jesucristo. Una de las características que tenían los apóstoles para ser considerado apóstol, uno es que haya caminado con Jesús, que haya visto los milagros de Jesús, que haya tenido un encuentro personal con Jesús. Y Pablo, considerado el apóstol de los gentiles, tuvo un encuentro personal con Dios. Y lo glorioso de Pablo es que se le apareció Jesús glorificado, con su cuerpo glorificado. Y eso está en el libro de los Hechos capítulo 22.
vio una luz brillante, ¿verdad? Quedó ciego, Hechos capítulo 9. La representación de Cristo, Hechos 22. La respuesta de Saulo ante la aparición de Jesús, Hechos capítulo 9. Fue llevado a Damasco, Hechos 22. Ayunó y oró, Hechos capítulo 9. Ananías fue enviado, oiga bien, para predicarle a Pablo. Ananías le dijo el Señor, ve y predícale a Pablo. Siempre hacemos una broma entre nuestros amigos, es como que hoy le dijera el Señor, ve y predícale al hombre más buscado o el mayor asesino de cristianos en este tiempo. Tú puedes hablar de cualquier persona allá en el Medio Oriente que mata a cristianos y Jesús le dice, ve, búscalo y predícale. Así fue Ananías, por palabra de Dios, llegó donde Pablo y le predicó. Eso está en Hechos capítulo 9. Y luego fue bautizado en Hechos capítulo 9. Después de su conversión, estamos estudiando la biografía de Pablo. Después de su conversión llega a Damasco, visita Jerusalén, Gálatas capítulo 1, Hechos capítulo 9, Hechos capítulo 9, luego fue llevado por Bernabé, es ayudado por Bernabé, fue a Tarso, su lugar de origen, a predicar la palabra de Dios en Hechos 9. Luego va a Antioquía y Bernabé le ayuda a llegar allá, Hechos capítulo 11. Trabajó en Antioquía de su profesión que era hacer tiendas, eso está en Hechos capítulo 11. Luego podemos ver y podemos hablar, ¿verdad? Todo un seminario de la vida de Pablo, pero prácticamente eso es lo que quiero que tú tengas la idea de cómo hacer un estudio biográfico. Luego puedes estudiar la vida de Pablo por sus viajes misioneros, su primer viaje misionero, todo en el libro de los Hechos. Su segundo viaje misionero, todo en el libro de los Hechos. Su tercer viaje misionero, también en el libro de los Hechos. Su estadía en Jerusalén, cuando se presentó al frente de los apóstoles y les habló que Dios le había revelado y le había asignado ser el apóstol de los gentiles. Y también ahí fue cuando reprendió a Pedro y le dijo, te sientas con judíos y hablas la ley y luego te vas a sentar con judíos y hablas, con gentiles y hablas la gracia. Entonces decídete, o eres de un lado o eres del otro. Entonces fue ahí cuando él llega a Jerusalén y él le dice que Dios lo llamó para apóstol de los gentiles. Luego Pablo en Cesarea, su viaje a Roma, su estadía en Roma. Esa es una de las formas como podemos estudiar o hacer un estudio biográfico de un personaje. Yo lo hice en el caso de Pablo, que estudié la familia de Pablo, la niñez de Pablo, la juventud de Pablo, su conversión, después de su conversión, su primer viaje misionero, su segundo viaje misionero, su tercer viaje misionero, su estadía en Jerusalén, en Damasco, en Roma y su estadía en Roma. Prácticamente ese fue todo el desarrollo de la vida de Pablo. Así tú puedes agarrar cualquier otro personaje y estudiar la vida de Daniel, la vida de José, la vida de Jesús, ¿verdad? Es estudiar la vida de Jesús desde el punto de vista humano, lo podemos hacer, pero desde su punto sobrenatural como Dios, sus apariciones en el Antiguo Testamento, cuando Jesús se apareció en el Antiguo Testamento, luego su venida en carne y hueso, su nacimiento, su cumplimiento de profecía, su resurrección, su ministerio, su llamado, 40 días, su ascenso al cielo, su venida, su eternidad. Realmente vamos a estudiar toda la Biblia estudiando la vida y la biografía de Jesús. No ha habido y no habrá otro ser sobre la tierra que se hable de él antes de su nacimiento, y ese es Jesús. Por eso es que trastornó la historia el nacimiento, la resurrección de Cristo, porque no se ha hablado y no se va a hablar de alguien antes de su nacimiento más que de Jesús. Por eso dividió la historia. Ese es un estudio biográfico. Vamos ahora al segundo estudio, que es un estudio histórico. En el estudio histórico, vamos a pasar de lo general a lo específico. Recuerda,
Tú que te vienes conectando, estamos estudiando la segunda etapa de los tipos de estudio bíblico. Esto nos va a ayudar, hermanos, para poder profundizar en la palabra de Dios, para poder profundizar en la escritura. Muchas veces decimos, yo leo la Biblia y no la entiendo. Tal vez porque no usamos los métodos que Dios nos ha enseñado y nos ha revelado por medio de las diferentes disciplinas académicas y los tipos de estudio bíblico y los métodos de estudio científico para poder estudiar la palabra de Dios. Entonces, uno de esos estudios es estudio biográfico, y ahora vamos a ver el estudio histórico. El estudio histórico es pasar de lo general a lo específico. ¿Cómo paso de lo general a lo específico? Que yo me hago una idea general y luego la voy detallando específicamente. Ese es un estudio histórico. Yo puedo hacer un estudio histórico de la vida de Daniel y puedo hablar de la vida de Daniel y su historia, ¿verdad? Los imperios en los cuales Daniel gobernó, en los cuales Daniel profetizó. Puedo hacer el estudio histórico de Isaías, los imperios en los cuales Isaías profetizó, a raíz de la historia como disciplina académica y a raíz de la palabra. Hoy voy a tomar un ejemplo de un estudio histórico de la iglesia. Cómo la iglesia fue evolucionando en la historia. Si tú tienes lápiz y papel, anota, ¿verdad?, este estudio histórico de la iglesia primitiva, a raíz de la Biblia y a raíz de la historia. Cómo la iglesia fue introduciéndose en la historia cuando Dios la constituyó. La iglesia no es un ente natural. Lo que te quiero decir es que la iglesia no es un ente que la constituyó el Estado, los romanos, o su gobierno, en cualquier país donde esté, ¿verdad? Si usted nos ve en Honduras, nos ve en Estados Unidos, nos ve en España, en Costa Rica, hay gente que nos ve desde Costa Rica, desde Estados Unidos. La iglesia no la constituyó el gobierno. La iglesia fue constituida en el Pentecostés y fue sellada desde el cielo en la tierra. La iglesia nació en el cielo, en el corazón de Dios, para extender el reino de Dios en esta tierra. Y les dio autoridad diciendo: echen fuera demonios, resuciten muertos, sanen enfermos, de gracia recibir y de gracia dar. Esa autoridad Dios se la dio a la iglesia. No la dio ni un hombre, no la dio ni un presidente, no la dio ni un príncipe, la dio el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y dice que Él es la cabeza de la iglesia, Jesucristo. Así que vamos a estudiar históricamente la iglesia. Primero podemos ver los periodos en la historia. En el 30 al 37 de Cristo se le conoce como el tiempo de la organización de la iglesia. Eso está en el libro de los Hechos, cuando la iglesia comienza a organizarse. Usted lo va a ver en Hechos 1, Hechos 15, Hechos 2, Hechos 3, Hechos 4, Hechos 6, Hechos 7 y Hechos 8. Ahí usted va a ver la organización de la iglesia. Y aproximadamente en la historia se le conoce en el año 30 al año 37 después de Cristo. En ese año, en esos años, ¿verdad?, la iglesia comenzó a organizarse. Comenzó a establecerse por sinagogas en Jerusalén, en Judea, en Samaria, y como lo dice en el libro de Hechos capítulo 1, ¿verdad?, y llegó a lo último de la tierra, llegando hasta donde estamos nosotros en Honduras y hacia donde está usted. En el año 30-37 se le llama el tiempo de la organización de la iglesia. En el año 37 al año 48 en la historia, después de Cristo, se le conoce como el tiempo de la transición, ¿verdad? El conocimiento gradual se debe, oiga bien, voy a leer algunos conceptos que significa tiempo de transición. Se debe a que la iglesia de predicar el evangelio a los gentiles, de predicar el evangelio a los judíos, pasa también a predicar el evangelio a los gentiles. Pasa esa etapa, ¿verdad? Recuerda que los apóstoles, ellos predicaban solo a los judíos y había una discriminación con los gentiles. Pastor, ¿qué son los gentiles? No entiendo. En la Biblia se nos habla de tres tipos de nacionalidad. Está el judío. Judío se le conoce por la tribu de Judá, uno de los hijos de Jacob. Pero el nombre es israelita. De ahí viene el nombre de Israel por Jacob, donde en el vado de Jacob él pelea con Dios, con Jesús, y cuando antes de rayar el alba, él
peleó con él y no lo dejó. Y él le dice, no te dejaré hasta que me bendigas. Entonces el ángel de Jehová, Dios Jesús, le tocó el encaje y le dijo para que lo dejara, su muslo, su encaje, su cadera. Y le dice, ya no será tu nombre Jacob, sino Israel. Y de ahí viene el nombre de la nación de Israel. Ya no será tu nombre Israel, Jacob, perdón, sino Israel, porque has peleado con Dios. Israel significa el que pelea con Dios. Y Judá, por uno de los hijos de Jacob que se llamaba Judá, de ahí viene el término judíos. Entonces en la Biblia se habla de israelitas o judíos que son de la promesa, se habla de gentiles que son todas las demás naciones, egipcios, árabes, musulmanes, esos son gentiles, ¿verdad? Que si tienen otros dioses es otro punto de vista, pero son gentiles, ingleses, españoles, noruegos, estadounidenses, hondureños, mexicanos, puertorriqueños, todos los que no son israelitas o judíos son gentiles. Y están ¿quién? Los cristianos, los que son bautizados, sellados y ungidos por Dios y el Espíritu Santo. Juan capítulo 1 dice, a estos se les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Hijos de Dios. Esos son los cristianos y son la iglesia. Lo cual dice Pablo que fuimos injertados a la vid. Entonces, el que no es cristiano es gentil. El gentil, o sea, son de las otras nacionalidades. Ya nosotros, yo soy hondureño, pero tengo una ciudadanía en los cielos, de donde espero mi Redentor, como lo dice en el libro de Primera de Pedro. ¿Por qué? Porque nací de nuevo en Cristo Jesús. Entonces soy cristiano, soy hijo de Dios Altísimo. Entonces Dios trata de esta forma con la humanidad. Trata con los judíos, con los gentiles y con la iglesia, los cristianos. Entonces en ese tiempo del 37 al 48 fue la transición de que el evangelio no solo era para los judíos, sino que ahora llegó a los gentiles. Se predica en Samaria, se predica en Judea y se predicó hasta lo último de la tierra. Algunos de los apóstoles se creen que murieron en Inglaterra predicando la palabra de Dios, y algunos de los discípulos de los apóstoles mueren en la India, mueren en Inglaterra, mueren en la parte de Egipto predicando la palabra de Dios. Luego en el año 48 a 60 después de Cristo se le conoció el tiempo de la expansión, que lo que le explicaba. En ese tiempo los viajes misioneros a todo Mesopotamia, a la parte norte de Europa, a la parte sur del África, por los primeros cristianos. Se extendió el evangelio en ese tiempo del 48 al 60 después de Cristo y se le conoció como el tiempo de la expansión. Pablo predicando en Atenas, en Grecia, predicando en Turquía, en las iglesias, ¿verdad? Porque estuvo en Éfeso, que eso era Turquía, estuvo en Esmirna, que eso era en Turquía, y estuvo también en Roma, lo que hoy es Italia. Otros apóstoles predicaron en la India, otros hombres de Dios llevaron la palabra hasta la India, otros llevaron la palabra hasta lo que es Etiopía, África, el norte de África, ¿verdad? Y otros llevaron la palabra a lo que es Inglaterra y a la parte norte de Europa. Tiempo de la expansión, tiempo de la expansión del evangelio. ¿Cuándo fue? Del 48 al 60 después de Cristo. ¿Y quién lo hizo? La iglesia. La iglesia. Todo eso usted lo puede ver ¿dónde? En el libro de los Hechos. ¿Y cómo se conoce a este estudio? Un estudio histórico. Y en este caso yo tomé el estudio de la iglesia. Un estudio histórico de la iglesia, cómo la iglesia se fue extendiendo desde la organización, la transición a la expansión. Por eso es que hoy en día llega el evangelio a nuestros tiempos. Cómo el evangelio llegó a nuestra querida nación de Honduras. ¿Nace dónde? Con la iglesia primitiva. Luego con el evangelio a los gentiles por Pablo. Luego a la iglesia, a la expansión, cuando los viajes misioneros a todo Mesopotamia, norte de Europa, sur de Europa, se conquista Alemania, se conquista Inglaterra, el primer mundo, ¿verdad? Luego se traduce, y luego cuando usted ve la Biblia, la traducen al inglés, la traducen al alemán. Martín Lutero
es uno de los precursores para traducirla al alemán. Juan Calvino es uno de los precursores para traducirla al francés. El rey de los reyes Juan Carlos I para traducirlo al inglés. Una expedición de Inglaterra que conquista a Estados Unidos con la Biblia, ¿verdad? Entonces llega la Biblia a las Américas. De Inglaterra llega una expedición de la palabra de Dios o el evangelio de Jesucristo o el cristianismo a Estados Unidos. Luego en la conquista, ¿verdad? Los españoles traen la Biblia y la religión católica a nuestros continentes. De Estados Unidos mandan una expedición, allá aproximadamente como en los años de 1800, en el siglo XIX, a Guatemala, de predicar el evangelio, el cristianismo. De Guatemala mandan un evangelistas a Ocotepeque, Honduras. Y de ahí, ¿verdad? Usted le puede preguntar al pastor Roberto Ventura, el pastor general de la Asociación de Ministerios Cristianos, porque fue él uno de los hombres que Dios usó desde ese entonces, desde el siglo XIX, 1970 y algo, ¿verdad? Para predicar el evangelio en Honduras. Mario Fumero, el pastor Roberto Ventura, hay otros pastores, ¿verdad? Que fueron de los precursores para traer el evangelio a Honduras. ¿Cómo inicia? Con la organización de la iglesia. ¿Y dónde usted lo ve? En los hechos. Este es un estudio histórico de la iglesia. Y podemos ahondar más, ¿verdad? Porque yo solo mencioné puntos claves en la historia. Pero la iglesia, hermanos, se fue extendiendo hasta llegar a nuestros días, a nuestro tiempo. Ese es un estudio histórico, ¿verdad? Y ahora paso al estudio profético. Ya vimos el estudio biográfico, la vida de Pablo. Vimos el estudio histórico, la historia de la iglesia. En la historia, ¿verdad? Valga la redundancia, cómo la iglesia fue extendiéndose y expandiéndose. Y ahora el estudio profético. El estudio profético es estudiar las profecías. Ahí en el Antiguo Testamento tenemos los profetas mayores y profetas menores. No se le conoce profetas mayores porque eran más altos o profetas menores porque eran chaparros, no, sino por la cantidad de profecías que dieron. Entonces se le conoce profetas mayores porque dieron más profecías que los profetas menores. Los profetas menores, sus profecías eran pocas y en poco periodo de la historia. Y los profetas mayores se desarrollaron en varios periodos de la historia y dieron más profecía. De ahí viene profeta mayor y profeta menor. En la Biblia tenemos en el Nuevo Testamento tenemos las profecías de Apocalipsis, profecías escatológicas. Entonces un estudio profético para poder entender lo que es las profecías o hacer un estudio profético. Si hacemos un estudio muy detallado de las profecías, vamos a hacer vigilia, porque es amplio, ¿verdad? Yo les voy a dar una generalidad de un estudio profético de la vida de Cristo, de la vida de Jesús. Cómo el profeta Isaías miró la vida de Jesús, y lo vamos a ver en dos contextos. Lo vamos a ver en el Antiguo Testamento, desde el mover profético, cómo los profetas hablaron de Jesús en el Antiguo Testamento. Y vamos a ver el contexto del Nuevo Testamento, cómo presentan a Jesús para su segunda venida. Ese es un estudio profético de la vida de Jesús, cómo los profetas hablaron de Jesús antes que él viniera a esta tierra. Primero, el profeta Isaías, conocido como el profeta evangelista. Él nos menciona cuatro facetas, de la vida de Jesús en su escrito o en su libro que tiene su nombre Isaías. La primera faceta que nos menciona el profeta Isaías es que habla de su nacimiento. Antes que Jesús naciera, oiga bien, antes que Jesús naciera, el profeta Isaías dijo dónde iba a nacer. Su nacimiento es Isaías capítulo 7. Su familia, Isaías capítulo 11. Su unción, con la unción que Jesús se iba a mover, eso está en Isaías capítulo 11.
No hay ningún hombre sobre la faz de la tierra que se haya hablado de él antes que naciera. Ni Mahoma, ni Buda, ni Martin Luther King, ni todos esos hombres, ¿verdad?, que cambiaron la historia, que hicieron historia en una nación. Se habló de ellos antes que naciera más que Cristo. Por eso es que Jesús, hermanos, trastornó el pensamiento humano. Por eso es que Jesús dividió la historia antes de Cristo y después de Cristo. Porque fue el único ser, el Hijo de Dios, que se habló antes de él, antes de que él naciera. Conocíamos todo acerca de Jesús antes de que él viniera a este mundo. Entonces esa es su historia. Luego su misión. ¿Cuál era la misión de Cristo? Iluminador. Isaías capítulo 9. Iba a ser juez. Isaías capítulo 11. Reprobador. Isaías capítulo 11. Legislador. Isaías capítulo 42. Libertador. Recuerden Colosenses capítulo 2 que por las llagas de Cristo nosotros fuimos sanos, y dice que él clavó el acta de decreto que nos era contraria y la clavó en el madero. Por lo tanto, él legisló vida eterna para ti y para mí, llevando tus pecados y los míos en la cruz del Calvario. Él era legislador y libertador, nos libró de la muerte. Portador de cargas, toda la carga y todo el pecado se le iba a meter al cuerpo de Jesús. Isaías capítulo 53. Salvador sufrido, iba a sufrir, iba a morir en el madero. Isaías capítulo 55. Cargador del pecado. Isaías 53. Intercesor, él iba a interceder por ti y él iba a interceder por mí delante del Padre. Isaías capítulo 53. Ahora, los nombres que Jesús recibe en la palabra de Dios dados por el profeta Isaías. Emmanuel, imagínense, antes de que él naciera, en el libro de Lucas, cuando él se le presenta, el ángel se le presenta a María y será su nombre llamado Emmanuel, Dios con nosotros. Ya el profeta Isaías había dicho que él se iba a llamar Emmanuel. Isaías capítulo 7. Dios fuerte, Isaías capítulo 9. Padre eterno, Isaías capítulo 9. Príncipe de paz, Isaías capítulo 9. Rey de justicia, Isaías capítulo 32. Siervo divino, esos son los nombres que Jesús recibió en el Antiguo Testamento proféticamente. Recuerda que estamos haciendo un estudio profético de la vida de Jesús. Siervo divino, Isaías capítulo 42. Brazo de Jehová, brazo de Dios, Isaías 53. Predicador ungido, Isaías 61. Y Salvador poderoso, Isaías 63. Y las características de Jesús, ¿cuáles son? Resplandor, que resplandece, Isaías 42, Isaías 9. Sabiduría, tenía sabiduría, Isaías 11. Discernimiento de espíritu, Jesús tenía discernimiento, iba a venir con el discernimiento de espíritu, Isaías capítulo 11. Justicia, Isaías 11. Fidelidad en Isaías 11. Todo Isaías 11 habla del ministerio de Jesús y de sus características. Ahora, iba a silenciar cuando era tiempo de callar y tiempo de hablar, Isaías 42. Mansedumbre, era manso, Isaías capítulo 42. Perseverancia, Isaías 42. Compasivo, Isaías 53. Humildad, Isaías 53. Sin pecado, Isaías 53, 9. Poder de salvación, Isaías 53, 11. Y grandeza, Isaías 53, 12. Ese es un estudio profético de cómo Isaías reveló a Jesús en el Antiguo Testamento. Y todo lo que el profeta Isaías reveló aproximadamente como en el 800 antes de Cristo fue la vida del profeta Isaías. En ese tiempo profetizó 800 años antes de Cristo. Reveló todo lo que Jesús iba a hacer cuando él viniera a esta tierra. Ahora bien, el estudio que vemos en el Nuevo Testamento, en Apocalipsis, referente a Jesús, es cómo Juan
presenta a Jesús en el libro de Apocalipsis. Y lo presenta como testigo fiel, Apocalipsis 1:5. Lo presenta como el alfa y el omega, que es el primero y el último, o la A y la Z. El alfa es la primera letra griega y omega es la última letra griega, como decir la A y la Z en nuestro abecedario. Apocalipsis capítulo 1:8. Lo presenta como el león de la tribu de Judá. Apocalipsis 5:5. Lo presenta como el cordero inmolado, el que fue molido en la cruz por nuestros pecados. Apocalipsis capítulo 17:14. Lo presenta como el verbo de Dios. Recuerda que San Juan, en el libro de la primera carta de Juan, dice que el verbo se hizo carne. Y la luz, dice, y vino entre nosotros y habitó entre nosotros. Y a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero los que creen en su nombre se les dio potestad de ser llamado hijo de Dios. La primera vez que hablamos del verbo hecho carne está en San Juan 1 y se refiere a Jesucristo. Y en el libro de Apocalipsis también se le habla el verbo de Dios. El verbo, recuerde que es la acción, es el que ejecuta la oración o es el que ejecuta una actividad dentro de la oración. En el ámbito espiritual, Jesús es el que ejecuta la palabra de Dios y el que lo desarrolla en la materia es el Espíritu Santo. Por eso es que se llama el verbo de Dios, es el que ejecuta la orden de Dios Padre. Los tres son uno solo, ¿verdad? Es un Dios trino, pero Él es el que la ejecuta en la materia y el que la opera es el Espíritu Santo. Y luego dice Rey de Reyes y Señor de Señores, Apocalipsis capítulo 9. Ese es un estudio profético de la vida de Jesús en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Por eso es que les digo, hermanos, traigamos lápiz y traigamos papel. Si yo le pregunto todo de todo esto, de esta hora que hemos tenido, ¿qué se le quedó? Usted me va a decir, pastor, solo le entendí 2, 3 cosas. ¿Por qué el ser humano solo llega a captar el 15 o 20% de una hora de enseñanzas hablando pedagógicamente? Por eso es necesario que tengamos lápiz y que tengamos papel para poder anotar todo lo que aprendemos los días miércoles y luego usted lo va y lo estudia en la semana. Resumiendo, ¿verdad? La clase de hoy se llamaba un estudio o tipo de estudio bíblico y los 3 tipos de estudio que vimos fueron el estudio biográfico y hablamos la vida de Pablo, el estudio histórico y vimos en la historia el desarrollo de la iglesia, ¿verdad? Y cómo se extendió el cristianismo hasta llegar a nuestros días. Y el tercer tipo de estudio, un estudio profético. Y vimos desde las profecías y desde el ámbito profético la vida de Jesús. Cómo Isaías habló de su ministerio, su característica, su nacimiento antes que él naciera. Y cómo Juan revela a Jesucristo en el libro de Apocalipsis. Y su segunda venida, ¿verdad? Que en su muslo, Apocalipsis 19 dice, en su muslo escrito un nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Esta fue la clase tipos de estudio bíblico y estos fueron los 3 tipos de estudio bíblico. Recuerda que si tú tienes preguntas de el tema, nos las puedes mandar, ¿verdad? Ya sea por WhatsApp, ya sea por Facebook, y nosotros vamos a estar respondiendo esas preguntas. Y si tienes preguntas de otros temas de la Biblia, igual vamos a estar respondiendo esas preguntas. Vamos a ver si han escrito preguntas para responder. Si no, ¿verdad? Culminamos con esta clase de la escuela bíblica y los espero el otro miércoles con la continuación de este módulo que se llama Introducción al Estudio Bíblico. Es necesario que estudiemos la Biblia. Estamos viviendo los últimos tiempos, estamos viviendo las señales, los tiempos se están acortando, la venida del Señor está cerca y es necesario que la iglesia sea conocedora de la palabra de Dios. Bendecimos a mi madre que siempre nos ve, Dilma Lanza, la hermana Raquel,
Carranza, bendiciones para la hermana Raquel, hermana Darling, bendiciones para la hermana Darling, bendiciones para la hermana Lupe García, bendiciones para el hermano Denis Dormes, bendiciones para mi suegro también que nos ve en Estados Unidos, Iván Lanza, bendiciones para la vida del pastor Edwin Ramos, la vida también, bendiciones para la vida del pastor Juan Méndez, también que nos ha estado viendo, la pastora Lili Montes, que Dios les bendiga, ellos están en San Pedro, pastorean en San Pedro. Bendiciones, ¿verdad? La hermana Dania también, ¿verdad? La hermana Dania también que nos acompaña y que siempre nos ve. Bendiciones, ¿verdad? A cada uno de ellos, a cada uno de los hermanos que nos acompañan, de los hermanos que nos ven. Tenemos una pregunta, creo. Vamos a ver la hermana Darling. Significado de Selat. Selat. Vamos a buscar aquí en el diccionario y vamos a ver el significado de Selat. Ya vamos a ver. Eso se da muchas veces y está en los salmos. En los salmos aparecen, cuando se están escribiendo los salmos, quiero mostrarles un salmo, y en los salmos se aparecen esos nombres a la par de que quiero ver si les quiero enseñarles un salmos. Eso está en Salmos y aparecen esas notitas arriba de los salmos, pero les voy a buscar el significado. Si ustedes lo ven en Salmos capítulo 60, dice en Salmos capítulo 60, y no sé si ustedes lo logran ver, pero en Salmos, bueno, no lo van a lograr ver. En Salmos 60, en el Salmo 61, viene esa palabra de Selat. Esa palabra de Selat es una letra hebrea, y ya le voy a decir lo que significa. La palabra Selat, oiga bien, aislada, aparece 71 veces en la palabra de Dios y significa, por lo general, es un título a una melodía. Por eso les explicaba que solo salen los salmos, porque es como decir cuando inicia. Nosotros cuando escribimos un pentagrama en una clave, en un pentagrama, valga la redundancia, iniciamos la melodía con una clave de sol, entonces luego escribimos la clave de sol y luego viene las corcheas, las negritas y todo eso, ¿verdad? En el pentagrama. Entonces, la clave de sol es para iniciar la melodía. Entonces, el Selat es como decir la clave de sol en el hebreo para iniciar una melodía. Por eso les digo, hermanos, que la Biblia es sorprendente. Y todas las disciplinas académicas la encontramos en la Biblia. Entonces, cuando leemos los salmos, eso solo se da en los salmos, porque los salmos es pura poesía y pura melodía, puros cánticos. Y vean, les voy a dar el significado. Aparece 41 y 81 veces en el libro de los salmos y significa una melodía en un título o en un poema. En lo general empieza con Selah, que es una señal musical litúrgica, aunque significado preciso se desconoce, ¿verdad? Pero para los judíos o para la interpretación judaica, el Selah es como decir hoy en día la clave de sol, que es como se inicia la melodía en nuestro lenguaje, ¿verdad? O en un lenguaje musical. Eso significa entonces, hermana Darling, Selat es como decir el inicio de una melodía o la clave de una melodía en los salmos. Y eso solo lo va a ver usted en el libro de los salmos. Solo lo va a ver en el libro de los salmos. Vamos a ver si tenemos otra pregunta. Bendiciones, hermanos. La hermana Raquel también nos ve. Y no tenemos más preguntas. No hay más preguntas.
Entonces recuerda, hermanos, nos puede ver, ¿verdad? Todos los miércoles en la escuela bíblica a las 7 p.m. A las 7 p.m., ¿verdad? Vamos a estar contestando también al final de la enseñanza de la escuela bíblica las preguntas del tema o preguntas de otros temas que usted tenga de la palabra de Dios. Si no podemos responder en este momento, la dejamos, ¿verdad?, abierta y buscamos y conocemos y luego le vamos a dar la respuesta de acuerdo a la palabra de Dios. Oremos. Padre, te damos gracias en esta noche. Gracias porque nos enseñas y nos revelas cada noche tu palabra, Dios. Porque nos permites poder conocer de la Escritura. Tu palabra dice: escudriñar las Escrituras, porque ellas hablan de mí. Señor, ayúdanos. Pon esa pasión para escudriñar la palabra, para poder conocerte más. Si queremos conocerte a ti, será también a través de la Escritura, a través de la oración y la Escritura que nos revelará tu palabra. Gracias a Dios, declaramos que somos edificados, redarguidos, corregidos e instruidos en justicia a través de tu palabra. Bendigo a todos los hermanos que están conectados, a todos los hermanos que se conectaron. Los bendecimos en el nombre de Jesús y a todos los hermanos que van a ver esta transmisión en pregrabado. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, gracias, los bendecimos, cuídales, protégeles y guíales en todo tiempo y en todo momento conforme a la palabra de Dios. Que Dios te bendiga y buenas noches. Te esperamos el próximo miércoles, ¿verdad? Siempre a las 7 p.m. en esta tiempo de escuela bíblica, edificados por la palabra de Dios. Bendiciones.